Hola, soy Lely García Vázquez y yo hablaré sobre una de las maneras más elegantes de jugar con los sentimientos de los demás. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase no es para tanto, qué sensible eres o un constante exageras mucho las cosas? La realidad es que no estamos exagerando nada, sino que una persona narcisista siempre minimizará los sentimientos o los problemas de los otros. Sin darnos cuenta, todos hemos convivido con ellos o con personas con cierta tendencia hacia este tipo de personalidad. Hoy en día es muy sencillo formarse opiniones propias sobre las cosas debido a la gran cantidad de información que está a nuestro alcance. Encontramos artículos que van desde por qué estas personas no son tan malas o normales y otros que explican por qué son peligrosas y tenemos que huir de ellos inmediatamente. Lo cierto es que esto depende de la perspectiva de cada uno, por lo que conviene preguntarse si los individuos son normales y solo los hemos juzgado todo el tiempo o si en realidad son tan malos como aparentan. Para comenzar, el narcisismo es un término médico empleado por primera vez por Necker en 1899 y se usa para referirse a las personas que tienen un gran sentimiento de satisfacción por sí mismos. Por ello es común que muchas veces se confunda con la vanidad o el egocentrismo, cuando en realidad estos apenas son puntos que engloba este tipo de trastornos. Por muchos años se ha llegado a la conclusión de que esto no es algo con lo que se nazca, sino que es algo que se va forjando con el paso del tiempo. ¿Pero por qué sucede? Bueno, las explicaciones son muy variadas por una sencilla razón, y es que todos hemos vivido cosas diferentes, por lo que sería imposible generalizar estas vivencias en una sola. Lo que sí sabemos es que es en la infancia cuando se da este tipo de desórdenes. Cuando somos niños queremos tener el amor de nuestros padres. Podemos tenerlo o no tenerlo, y son precisamente estos dos extremos los que darán paso a desencadenar. Si cuando soy niña mis padres son ausentes o muy indiferentes, creceré con un gran sentimiento de grandeza y voy a buscar los halagos que no tuve con ellos en otras personas. Si por el contrario me hicieron tener una imagen sobrevalorada de mí misma porque exageraban mis habilidades, cualidades o mis posibilidades, creceré creyendo que soy mejor de lo que en realidad soy y obligaré a las demás personas a que también lo piensen. Una vez aclarado de dónde viene este tipo de trastornos, pasaremos a comprender cuáles son las cosas que caracterizan a las personas narcisistas. Si bien no son puntos para hacer un diagnóstico, sí nos sirven como referencias para entender de lo que estamos hablando. Y son tantas cosas que decidí dividirlas en 5 rasgos principales. El primero de ellos es la falsa y exagerada superioridad. Recordemos que son personas que necesitan una constante admiración, por lo que es común que tiendan a inventar o exagerar cuáles son sus habilidades o cualidades para poder sentirse especiales y tener el reconocimiento de las demás personas. El segundo punto es la explotación como una herramienta. Con explotación me refiero al uso de las personas como si fueran útiles o objetos, y esto lo podemos explicar con un supuesto. Si un narcisista tuviera que pedirle los ahorros de toda su vida a una mujer, no lo haría. Pero si por el contrario, una mujer exigiera dar todos los ahorros de su vida a un narcisista, él los aceptaría sin pensar un segundo en cuáles serían las consecuencias que trajera para la vida de ella. Esto es algo muy común porque ellos son incapaces de sentir empatía. Siempre sienten que los demás les deben algo por el simple hecho de existir. Como tercer punto, tenemos el hecho de una envidia que existe en su mente. Puede que ni siquiera nos demos cuenta que estén ahí, pero ellos siempre sentirán que todos los envidian por sus cualidades, que solamente un grupo de personas igual a ellos los va a entender, o si reciben una crítica lo tomarán como una ofensa y con gran enojo. Como cuarto punto decidí hablar sobre el gaslighting. Esta es un arma que ellos utilizan para hacernos creer o dudar de nuestros propios juicios, y la utilizan muy seguido para hacernos sentir inseguros, hacer comentarios hirientes o para poder manipularnos. Y llegando así al último punto, que es el de las mentiras compulsivas, el número 5. Este es un rasgo muy característico de estas personas. Recordemos que ellos sienten que sus acciones son perfectas. Cuando se equivocan, tratan de hacer creer que fue culpa de otra persona o simplemente ocultarlo de manera completa. Una vez aclarados estos 5 puntos, vamos a pasar a hablar acerca de por qué hay gente que considera que es peligroso este tipo de trastorno de la personalidad. Y bueno, en este punto podemos aclarar que el gaslighting es un arma que se basa en el jugar con los sentimientos y con la seguridad de las personas.
En lo personal, convivir con una persona narcisista ha sido una de las experiencias más desgastantes y dañinas que he tenido en mi vida. Es una persona que me hacía dudar acerca de lo que sentía, de lo que creía, de las cosas que incluso decía. También me hacía a veces frenarme de las cosas que iba a hacer con comentarios desagradables o incluso tener miedo de cosas que nunca antes me habían atemorizado. Y es así como ellos funcionan. Siempre van a jugar y manipular. También pueden hacerse daño a sí mismos cuando no consiguen lo que quieren, porque los lleva a una irremediable frustración que termina en un episodio de depresión. Además, ellos terminan por dañar y destruir los sentimientos de las personas que más cariño tienen por ellos y también pueden tener reacciones muy violentas. Por otra parte, existe el contraste de esto. Hay personajes como Flood que afirman que un poco de narcisismo es normal e incluso necesario en la vida de las personas. Desde mi perspectiva, este tipo de personas sirven muy bien en las organizaciones porque las empresas buscan personas competitivas y hay que recordar que ellos siempre buscarán ser mejores que otros. También hay quienes explican que con especialistas y ayuda profesional pueden superar y cambiar totalmente su forma de ser. Por ello concluyo que es muy importante investigar más acerca de este tema para poder generarse una opinión propia, lo cual recomiendo por situaciones tan específicas y controversiales como lo es este tópico. Por otra parte, podemos hablar acerca de la necesidad de saber identificar ese tipo de comportamientos para poder establecer límites a tiempo y así cuidar nuestra salud mental, porque es algo sumamente importante. Y por ello los invito a reflexionar y también te invito a pensar acerca de si eres una persona narcisista o si alguna vez has convivido con uno de ellos. Gracias.